Hola amigos y bienvenidos de nuevo a otro tutorial de esta nueva temporada que estamos comenzando, en la que hemos hecho algunos cambios, de los cuales podríamos destacar la calidad de imagen y la calidad de sonido. Hemos adquirido una cámara con mejor resolución y hemos pasado de grabar el sonido desde la cámara a grabarlo desde un micro externo. Por lo tanto, espero que disfrutéis de estas mejoras y, como siempre, vamos a mandar ese cordial saludo a nuestros suscriptores e invitar al resto de personas que se unan a nuestro canal. Bueno, en este tutorial lo que vamos a mostrar va a ser a modificar nuestro mando, es decir, de un mando original de PlayStation 4, lo vamos a convertir en una versión, digamos, SCUF V2. ¿Por qué V2? Porque la versión V1 sería, por ejemplo, que ya tenemos un tutorial donde enseñamos a hacer un mando SCUF normal. Entonces, las diferencias y características que tienen de uno a otro, pues hay muchas. Sobre todo estéticamente hay un cambio radical. ¿Por qué? Porque vamos a quitar lo que es el color negro base de la PlayStation 4 y vamos a añadir una carcasa totalmente diferente, mucho más colorida y mucho más llamativa. También hay que decir que hay un catálogo bastante extenso sobre el tema de colores, dibujos, etcétera, etcétera. Luego también pues pondremos los botones que van a juego con la carcasa, incluso van incluidos en la misma. También, para aquellos que tengan la versión V1, vamos a cambiar las palancas tácticas, que son estas de aquí, las vamos a poner de diseño, que en este caso hemos escogido las de Punisher, las del castigador, que son estas de aquí. Luego también pues vamos a poner un vinilo en lo que es la luz frontal. Esta luz pues sabemos que es una luz muy intensa, y lo que vamos a hacer es ponerle un diseño, un vinilo, para que sea mucho más bonito y más atractivo, lo que es el tema de la luz. Bueno, ¿qué más? Pues ya vamos al punto fuerte, ¿no? Sería este cablecito de aquí. Esto se llama el Mass Color Dim. Esto lo que hace es, pues, en primer lugar, suelta iluminación por estos LEDs que van colocados en la posición donde están los joysticks. ¿Qué ocurre? Que también incluye pues estos capuchones, setas, como lo llaméis, que son transparentes, por lo tanto la luz se va a ver muy bonita. Incluso podemos escoger entre 7 colores diferentes. También otra de las características que tiene este cable, que ya es, digamos, el que crea polémica, controversia, es que incluye la opción de Speedfire, es decir, fuego rápido. Aquí, pues como he dicho, empieza ya pues, la polémica, la controversia, porque unos dicen que es hacer trampas, otros tal. Yo, sinceramente, esto ponérselo se lo puede poner quien quiera. El que no quiera ponérselo, que no se lo ponga. Nosotros vamos a enseñar aquí cómo incluirlo en el mando, y como he dicho, eso ya depende de cada uno. También hay que decir una cosa, no es todo oro lo que reluce. Esto sí, tiene fuego rápido, pero igual que te da una ventaja, te hace una desventaja, porque enseguida te quedas sin munición y vas tirando de cuchillo la mayoría de las partidas. Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno, lo primero que vamos a hacer, claro está, sería, en el caso de que tengamos la versión V1, sería pasar lo que son los pulsadores, el mecanismo, al mando o la carcasa, en este caso, nueva. Nosotros ya lo hemos hecho con anterioridad para así, digamos, ir aligerando un poquito el tutorial, porque como hay que poner tantas cosas, se puede hacer eterno. Y entonces, aquellos que tengan dudas, que no sepan cómo hacerlo, pues como he dicho, hay un tutorial que vamos a poner aquí el link, donde enseñamos a crear el mando V1. Ahí enseñamos paso por paso, muy bien explicado, de cómo poner estos pulsadores. ¿Vale? Entonces, pues nada, nosotros, como he dicho, ya lo hemos hecho con anterioridad, y ahora pues lo que vamos a hacer es despejar un poquito el banco de trabajo y vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso sería desmontar el mando antiguo, o si tenemos uno original que no tenía ninguna modificación, también habría que desmontarlo completamente para extraer lo que es la placa. En este caso tenemos que utilizar un destornillador de estrella y vamos a ir abriéndolo. Vamos a dejar aparte de momento este. En el caso de que tengamos el mando original, que no hayamos hecho ninguna modificación, pues este paso de quitar las palancas pues no lo vamos a tener que hacer. Entonces seguiremos desmontando el mando normal, que son 4 tornillos. Y así ya lo tenemos abierto. Ahora tiramos hacia arriba. Tiraremos primero de la parte donde están, digamos, las puntas hacia nosotros. Bien, desconectamos, quitamos la batería y ahora vamos a seguir desmontando lo que es la placa. Vamos a encontrar un tornillo aquí
tiramos hacia arriba. Vamos a tener que desconectar esta pieza de aquí. Y ya lo tenemos fuera. Ahora pues yo recomiendo que por comodidad, pues si queremos desoldar lo que son los motores de vibración, sería mucho mejor, porque como tenemos que soldar, si lo tenemos cogido a lo que es la placa, pues es un poquito incómodo. Entonces yo lo que voy a hacer es desoldarlos. Si queremos podemos marcar, bueno, de todos modos tenemos positivo y negativo, entonces sencillamente no hace falta ni marcarlos. Bien, pues ya tenemos lo que nos interesa. Quitamos los capuchones, las setas. Y ahora esto es realmente lo que interesa para poder poner el cable, o en este caso el mass color green. Este cable, a la hora de manipularlo hay que tener mucho cuidado porque, como podemos ver, es muy frágil. Entonces esto va a ir de la siguiente forma. Esto va a ir aquí soldado, luego este irá aquí, esto tendremos que llevarlo aquí y luego le daremos la vuelta. Pero antes de todo esto hay que ir preparándolo. Entonces yo, como siempre, para cuidar el banco de trabajo coloco una chapa de aluminio en este caso, y ahora hay que ir soldando o añadiendo un poquito de estaño para que así luego la soldadura sea mucho más sencilla de poner. Entonces nada, vamos a coger un poquito de estaño y con el soldador pues vamos a ir añadiendo los puntos que hay que soldar. Al hacer esto nos va a facilitar un montón luego cuando tengamos que añadirlo a la placa. Resumiendo, hemos añadido un poquito de estaño en lo que son, digamos, las dos zonas de LEDs, en esta esquina y esta esquina, luego aquí, aquí también tenemos dos puntos, aquí otro, aquí tenemos otro y luego aquí abajo tenemos tres. Esto ya lo tenemos preparado por un lado. Ahora vamos con lo que es la placa. Vamos a prepararla de la siguiente forma. Como podemos ver, estos dos puntos que ya hemos rellenado con un poquito de estaño van en estas dos esquinas. Entonces, para que sea más sencillo a la hora de soldar, vamos a aplicarles un poquito de estaño también. Añadimos un poquito de flux para que coja mejor lo que es el estaño. Ahora vamos a colocarlo. Bueno, una vez ya soldado lo que son las zonas de sujeción de lo que son la iluminación LED, ahora pues tendríamos que darle un poquito de forma, llevar lo que es el cable por el sitio, y este punto de aquí lo vamos a soldar en el botón PS. Entonces cogemos el soldador, o el cutting, como lo llaméis, y le damos un poquito para que se ponga. Ahora pues si queremos ya podemos llevar también lo que es el cable flex por detrás y ya lo fijamos para que no se mueva. Bien, ahora vamos con los puntos, digamos, más delicados. Son los de los botones estos de aquí del lateral.
que igual le damos un poquito. Bueno, pues resumiendo un poco lo que hemos hecho hasta ahora, ha sido fijar lo que son los aros LED en sus esquinas correspondientes. Luego, si tuviésemos la placa de la siguiente forma, este sería el botón PS. Lo hemos soldado a la 1, 2, 3 y 4 en la cuarta patilla. El botón SAR, que sería este, lo hemos soldado a la 1, 2, 3, cuarta patilla. Y este de aquí lo hemos soldado en la tercera patilla. Luego le damos la vuelta y los 3 puntos que tenemos aquí también los hemos soldado en su posición y ya estaría acabado lo que es este trabajo. Para ver si ha hecho efecto, pues muy sencillo, le ponemos la pila, la batería, y veremos que ya se ilumina. El siguiente paso que vamos a hacer será ir preparando ya lo que es el cableado que une lo que es la placa con la botonera táctica. En este caso, como podéis ver en la imagen, yo ya lo he hecho debido a que yo utilizo una herramienta de aumento, y yo os aconsejo por favor que si podéis utilizar una herramienta de aumento lo hagáis, debido a que es un punto muy peligroso. Tenemos que raspar lo que es el esmalte que oculta los puntos donde tenemos que añadir el estaño, y si nos pasamos un poco raspando, pues vamos a unir lo que es la masa con el punto que tenemos que dejar libre. Por lo tanto, luego no van a funcionar ni las palancas ni tampoco los botones que supuestamente hayamos añadido, puede ser cuadrado, X, el que sea. Esto es importante. Luego también utilizar un cable muy fino, cuanto más fino mejor, porque así es mucho más sencillo de soldarlo en lo que es la placa. De todas formas, nosotros aquí en la información de este vídeo vamos a dejar una carpeta con fotos, imágenes de todos los puntos que hemos ido soldando, tanto del cable flex como de la placa en este caso. También hay que tener en cuenta que hay varios modelos de placa, por lo tanto los puntos van a estar en sitios diferentes, así que en esta carpeta vamos a añadir imágenes de varios modelos de mandos. ¿Y qué más? Pues yo creo que ya está todo. Ahora lo que vamos a hacer es ir colocando las piezas más sencillas, como pueden ser los capuchones, las setas estas de aquí. Y ahora pues vamos a colocar lo que es las palancas. Yo ya las he perforado, las he posicionado primero, las he marcado con un rotulador y luego he perforado, así que ahora ya solo tendría que atornillar. Bien, pues yo creo que ya está bien colocado. Ahora lo que vamos a hacer será soldar lo que es el resto de mando, los motores. Aquí pues yo voy a utilizar un sitio para apoyar lo que es la placa. Y como dije, tenemos marcados los puntos positivos con una cruz, entonces ahí irá el cable rojo. Bien, pues ya podemos ir llevándolo al sitio. Ahora si queremos ya le ponemos el tornillo para fijar lo que es la placa. Bien, pues esto ya va cogiendo forma. Ahora lo que vamos a hacer será acabar de colocar el resto de piezas del mando, que sería esta parte de aquí. Esto lo que vamos a hacer será tirar hacia arriba
y destornillamos. Cogemos la nueva carcasa, destornillamos. Ahora vamos a colocar lo que es el plástico transparente. Pero primero pasaremos la pieza plástico mate. Y ahora por último la pieza de plástico blanco. Bueno, pues una vez ya finalizado de traspasar el resto de piezas, también hay que comentar que esta pieza blanca de aquí, dependiendo del mando que tengamos, pues vamos a tener que modificarla sí o no. En este caso yo he tenido que hacerlo, he recortado un poquito de cada lado y luego con una punta que tengo para fundir el plástico lo he fijado. En el caso de que no tengáis ese tipo de herramienta no pasa nada, con un poquito de silicona caliente o cualquier tipo de adhesivo podéis fijarlo. Ahora ya tocaría llevar lo que es el cableado a los pulsadores tácticos. Esto tener en cuenta que dependiendo de donde llevéis el cable pues será un botón u otro. En este caso yo quiero aquí la X y aquí el cuadrado, por lo tanto este cable de aquí es el cuadrado y este cable de aquí es la X. La masa pues da lo mismo donde lo pongamos porque eso no hay ningún problema. Ahora cogeremos el soldador . Y ahora vamos con el cuadrado. Ahora soldaremos lo que es la masa. Y ya lo tenemos. Ahora con cuidado vamos a conectar el cable. Bueno, no nos olvidemos de la batería. Y ya por último pues sería poner el vinilo en la luz que tenemos en el frontal. En este caso pues hemos escogido la de Call of Duty. Y ya lo tenemos. Bueno, pues podemos ver que ya hemos montado por completo lo que es el mando. Vemos que estéticamente es una pasada. Y bueno, ahora vamos a apagar un poquito las luces para ver lo que es capaz de hacer este mando.
Bueno, pues ya hemos visto un poquito los efectos visuales que tiene el mando, que son una pasada. Nosotros hemos decidido dejarlo en un color azul, que es el que más combina con el resto de mando. Y lamentablemente pues no podemos ofreceros imágenes del Spearfire porque no tenemos ninguna consola cercana. Por lo tanto ya solo quedaría irse despidiendo y, como digo siempre, si os ha servido de ayuda el tutorial, si os ha gustado, ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta absolutamente nada y a nosotros nos hace crecer un poquito cada día. Entonces nada, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.